de Dios, porque de nada sirve que lo hagamos solamente por costumbre de venir a la iglesia. De nada sirve estar en una asistencia continua si no estamos atentos a la voz de Dios. Si tú has leído, por ejemplo, el libro de Deuteronomio 28, lo que el Señor le manda al pueblo de Israel, dice: acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Porque una cosa es que tú escuches la prédica, y una cosa es que tú escuches algo, y otra cosa es que tú pongas atención a lo que estás escuchando. Porque a veces uno está compartiendo algún mensaje, hermano, y cuando uno no está atento, puedes oír alguna palabra que no embonó en tu modo de pensar o te llamó la atención, pero como no oíste toda la secuencia de la prédica, puedes malinterpretar un servicio. Y yo se lo digo porque muchas veces me han reclamado, me han recalcado: oye, hermano, es que usted dijo esto y yo creo que no es lo correcto, o es lo que no quiere, o eso no es válido, porque nos brincamos ciertas partes, solo agarramos lo que nos interesó. Pero siempre cuando hay una enseñanza en la Biblia, es con un propósito: edificar al pueblo, que el pueblo vaya creciendo. Y por eso te digo, si no estás atento a la prédica, hermano, uno va avanzando y solo oíste lo que se dijo, algo que te molestó un poquito o que te sacó de tu manera de pensar, pero como no comprendiste el resto, ya dijiste: el hermano ahí se salió, o Dios no quiere esto, o el hermano está afuera. Y por eso la gente tomamos acciones radicales en cosas de las que no deberíamos tomarlas. Y llegamos al punto en que el hermano no quiere que prediquemos, o el hermano no quiere que oremos por los enfermos, o el hermano no quiere que hagamos tal cosa. No es eso, sino simplemente, por eso siempre les digo, estar atento. Y hoy vamos a ver ahí en el Salmo 51, es un salmo maravilloso, que yo creo que todos los lectores en este tiempo, cuando lo hemos leído, es un salmo que para nosotros nos resulta muy fácil de entender. Para nuestro tiempo es un salmo de una oración de un hombre que estaba en angustia por haber pecado, pero de fácil interpretación, o sea que uno no necesitaría interpretarlo. Pero recuerda, hermano, tenemos a veces que ver lo que se escribió, en qué tiempo se escribió y cuál era la finalidad. Porque cuando no hay esa idea, no nos metemos al tiempo de la Biblia, cuándo se escribió, por qué se escribió, hermano, pues no es fácil de juzgar. Y yo te puedo poner un ejemplo, hermano. Yo he encontrado predicadores que incluso a Betsabé y a David juzgan a la mujer como una mujer imprudente que no tuvo las medidas necesarias para no provocar al rey David. Pero si tú ves la época y te vuelves a los tiempos que se vivía, cómo se vivía en esa época, e incluso vemos la clase de mujer que era Betsabé, hermano, uno se da cuenta que no fue tanto la mujer, sino fue el tiempo y lo que ella vivía. Ella tomó todas las medidas necesarias para no hacer que David pecara, o para que no cualquier hombre pecara, no específicamente David. Y más sin embargo vemos que dice que David tuvo relaciones con él. Entonces todos los hermanos, cuando los predicadores dicen: no, es que esa mujer fue imprudente, es porque no han tenido el tiempo o la delicadeza de ir a la historia, a la época, cómo se vivía, cuál era la forma de vivir, incluso ahí dice que se estaba bañando. Pero si tú vas a esa época, hermano, no había baños como actualmente nosotros los tenemos. Ahorita tú vas a una casa, tiene su baño bien cerradito, donde la mujer se puede meter, bañarse, no hay ningún problema, nadie lo hace. Pero en esa época la gente se bañaba en los ríos. Entonces, como esta mujer era hermosa, dice la Biblia que tenía un cuerpo hermoso, su carne era hermosa, su esposo se había ido a la guerra, entonces ella no decidió ir al río y quedarse en casa. Pero digo, no nos vamos a enfocar en eso. O sea, si uno tuviera este quedado, digo, pues ella tomó la medida, porque yo soy guapa, me quedo en casa para no provocar a nadie, ¿verdad? Pero que pasó, ahí David la miró y ahí se da la historia como pecado. Pero bueno, hoy no vamos a irnos a este lado, vamos a ver ahí en el Salmo 51. Yo voy a orar para que Dios tome control. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana porque nos permites estar en casa, como tu pueblo, como tu iglesia. Tenemos la necesidad, Padre, de que hables a nuestro corazón. Te pedimos, oh Rey de Gloria, que sea tu Espíritu Santo el encargado de hablar a nuestras vidas. Tú conoces la necesidad que hay en tu pueblo y tú la puedes suplir. Hoy te ruego que solo tus siervos sean instrumento en tus manos y que tu iglesia
sea edificada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el Salmo 51, verso 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios es el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Como te dije al principio, este es un salmo donde vemos que el lector o el orante lo que está haciendo está confesando su necesidad del perdón de Dios. Era una persona que tenía el corazón arrepentido, que sabía que le había fallado a Dios. Y esto es una lección para todos nosotros que como creyentes o como seres humanos sabemos que de alguna forma hemos fallado y hemos pecado delante de Dios. ¿Y qué es lo que deberíamos de hacer con frecuencia? Examinar nuestra vida y ver si hemos fallado a Dios, hacer lo que hizo este hombre. Pero aquí, hermanos, este es un salmo maravilloso, un salmo que nos narra muchas cosas que se adelantaban a la época que se narraba. Cuando el rey David o el salmista escribe estas palabras, hermano, son palabras que nos impresionan. Por ejemplo, en el versículo 16, cómo él se acerca a Dios. Porque en la época que el salmo se escribió, hermano, no es en la época que nosotros vivimos. Porque nosotros sabemos que el perdón de pecados no se obtiene como se tenía en la ley o en el Antiguo Testamento. No se obtiene como Dios había establecido al principio. Para nosotros el perdón de pecados es algo más simple, que basta que confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que con nuestro corazón lo creyéramos. Eso bastaría para ser salvo. O sea, tener un corazón sincero para nuestro Dios. No hay necesidad de empezar a hacer todos los rituales, todos los sacrificios que Moisés o que la ley decía, o incluso lo que Dios había establecido desde el principio. Porque desde el principio, desde el Génesis, cuando el hombre pecó, allá en Génesis 3, que fue lo que Dios hizo para tapar el pecado del hombre. Génesis 3:21, ahí nos dice la palabra de Dios, que después de que Adán y Eva habían pecado, desobedecieron a Dios, que les había dicho: miren ustedes, el día que coman de ese árbol, de cierto morirán. Y aún sabiendo la advertencia, ellos desobedecieron y comieron. Y dice en Génesis 3, verso 21, que ya después de que Dios vino y los acorraló y les hizo que confesaran que habían comido del árbol que Dios les había prohibido, ¿qué fue lo que hizo Dios? Génesis 3, 21 dice lo que hizo. Aleluya. ¿Qué le estaba dando a entender Dios? Que Él estaba cumpliendo su palabra. Primero su palabra les había dicho que el día que ellos comieran del árbol, morirían. Y aquí vemos que la única manera que Dios utilizó para cubrir el pecado fue matar a un animal. Ahí nos está dando una enseñanza, que la palabra de Dios se iba a cumplir. O sea, la paga del pecado, como dice Romanos, era la muerte. Pero la misericordia de Dios, ¿qué hizo Dios? No mató a Adán y a Eva, al contrario, mató a una criatura inocente para tomar la piel y cubrir su pecado, cubrir el pecado del ser humano. Entonces ahí vemos que Dios había establecido la forma que se debía de usar para cubrir el pecado: matar a un inocente o derramar la sangre de alguien o de algo para cubrir el pecado. Y así fue por generaciones. Viene Moisés, saca al pueblo de Israel, y tú lees el libro de Levítico y te das cuenta que vuelve Dios, y ese libro de Levítico es un libro aburrido, por lo que lo único que narra casi todos los versículos, los capítulos, narra la forma de los sacrificios, de los holocaustos o las libaciones que se utilizaban para
el perdón de pecados. Todo ese libro de Levítico nos va narrando cómo se debería de usar cada animal, qué tipo de animal y cómo se debería hacer el ritual. Por eso les digo, el Salmo 51, cuando lo leímos, es un salmo sorprendente, porque David sabía todos esos, además todos los israelitas sabían todos los procesos que había para el perdón del pecado. Sabían que la única forma de que Dios perdonara el pecado era que derramara la sangre de un animal, y a través de ese sacrificio o de ese holocausto o de esa libación, aquella persona podía ser perdonada. Por eso cuando él escribe el Salmo 51, el versículo 16, dice lo que le dice David a Dios: porque no quieres sacrificio. Cualquier persona en su juicio o en su sano juicio, que habíamos dicho, todo lo contrario, lo que está diciendo este salmista está fuera de sí, está totalmente mal, porque Dios es lo que ha establecido. Cuando Adán y Eva pecaron, fue sacrificio de un animal para quitarle la piel y cubrir su pecado o su desnudez. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, lo que hace Dios fue decirle, por ejemplo, ahí en Levítico 1, dice cuáles eran las ordenanzas para el holocausto. Levítico 3 dice cuáles son las ordenanzas para el sacrificio. Cómo se debería de agarrar el animal, cómo debería de sacrificarlo, cómo debería llevar la sangre, qué iban a hacer con la carne. Todo eso lo vas a encontrar en Levítico. Entonces cuando David profiere estas palabras y dice, porque no quiere sacrificio, uno hubiera dicho, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que Dios no quiere sacrificio si es lo que demandó? Porque como te digo, esto fue algo que se fue repitiendo por décadas, por generaciones, que el pueblo de Israel sabía que si pecaban, lo que tenían que hacer era ir, tomar un cordero, tomar un becerro, tomar un cabrito o una paloma, derramar su sangre, ofrecérsela a Dios, y con eso el sacerdote que hacía los declaraba sanos o libres de pecado. Con eso el sacerdote decía, bueno, ya su culpa ya estuvo pagada, ya no hay ningún problema, pueden irse en paz, como dice el cura. Porque así lo dice el cura, ¿verdad? Cuando termina la mesa pueden irse en paz, hermano, la gente no se va en paz. Sale de ahí, sale peleando, ¿por qué? Porque no hicieron los sacrificios. Entonces, cuando David dice estas palabras, uno le dice, ¿por qué? Dice David, o por qué Dios dice, no quiere eso. Porque le digo, era algo que repetitivamente se había hecho. Y cuando nosotros hacemos algo repetitivo, ¿qué sucede? Nos empezamos a acostumbrar. Lo empezamos a ver normal en nuestra vida. Empezamos a verlo como algo que no tiene ni el valor ni la importancia que se debería tener. Entonces, era lo que Dios, o lo que el salmista está diciendo. Porque él dice, si tú, oh Dios, hicieras sacrificios, yo los haría. Era el rey. Era el rey, hermano, y el rey tenía el poder, tenía la economía, tenía todo lo que se necesitaba para poder hacer lo que él quisiera. Incluso dice la Biblia que cuando el rey Salomón edificó el templo, que fue lo que hizo allá en 2 de Crónicas 7, el verso 5, dice que cuando el rey Salomón edificó el templo, oró a Dios, Dios respondió. Dice que Salomón sacrificó miles y miles de cabezas de animales. Se dice como 22,000, creo, si no me equivoco. Yo no estoy leyendo la Biblia de ese pasaje ahorita, pero es algo que me viene a la mente. 7, versículo 5. 2 de Crónicas 7, verso 5. Ofreció el rey Salomón el sacrificio con 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Dice lo que hizo Salomón. Entonces, por eso David dice, bueno, si eso es lo que Dios quisiera, pues yo con gusto lo haría. Yo puedo venir y sacrificar, si son, quiere el Señor 500 reses, yo las mato. ¿Por qué? Porque eso es lo que se había establecido en la ley. Entonces los israelitas sabían, bueno, yo pequé, yo mentí, yo hice esto. Bueno, ya Dios dijo, vamos a traer una paloma, lo vamos a degollar. O vamos a traer una vaca, o vamos a traer un cabrito, dependiendo la posición económica de aquella persona, dependiendo
dependiendo del pecado que había hecho, ellos podían venir y sacrificar a Dios. Pero el problema es que cuando uno lo hace repetitivamente, como te digo, muchas veces sucede. Muchas veces venimos a la iglesia, pero no tenemos la convicción de la que venimos. No tenemos ni siquiera la idea que es el momento donde Dios puede transformar mi vida. No tenemos la idea siquiera que Dios está ahí presente y que merecería el mayor respeto, la mayor reverencia. Entonces venimos y como estamos llenos de problemas, llenos de angustias, llenos de pensamientos, como está metido en esa trinquera, que como yo les digo, si una pregunta de qué predicamos el domingo, la mayoría se nos olvidó. Hermano, ¿qué predicamos hace una semana? Mucho menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces estamos ahí, pero nuestra mente, nuestro corazón se enfoca en todo lo que está sucediendo, excepto en lo que la palabra de Dios dice. Y si no estamos acostumbrados, no venimos con la perspectiva de que a lo mejor Dios me va a hablar hoy, yo puedo llegar y puedo estar ahí, puedo estar escuchando que el predicador habla y habla, Dios les sabe qué tanto dice. Ve a saber, pero cuando hay una palabra que a mí me toca o que me llama la atención, esto de ahí, pero no, es que aquí el hermano se equivocó. O el hermano, ¿por qué lo dijo? O el hermano, ¿por qué lo tira contra mí? Y no es contra eso, es que el mensaje muchas veces toca ciertas partes que nos llegan y nos tocan el corazón. Entonces los israelitas se los habían acostumbrado a ir al templo cuando habían pecado. Se habían acostumbrado a llevar los rituales, los sacrificios, pero lo hacían meramente por costumbre. Además, en una ocasión le preguntaron al profeta Miqueas y le dicen, además que abrirlo en Miqueas 6, para no me equivocar, versos 6 al 8. Ellos le preguntaron a Dios o al profeta, ¿cómo nos vamos a presentar este año ante Jehová? Porque los israelitas tenían un día donde todo el pueblo sacrificaba o ofrecía holocaustos a Dios para el perdón de los pecados. Entonces ellos le preguntan a Dios a través del profeta y le dicen, mira, preguntan a Dios, ¿cómo quiere que nos presentemos? Si el profeta le decía, miren, hoy toca venir en ayuno y oración a Dios, vaya, pues vamos a ir ayunando, vamos a llegar quebrantados delante de nuestro Dios. Pero si el profeta les decía, miren, ustedes pueden venir como quieran, entonces ellos pueden hacer lo que quisieran y llegar a ese día. Y ese era el descaro, y eso nos habla, hermano, de que el pueblo se había acostumbrado a ser meramente religiosos, habituales, que llegaban ya por costumbre, que hacían lo que tenían que hacer porque el calendario así lo establecía, pero no porque nacía en el corazón de ellos. Por eso les digo, un cristiano tiene que venir todo el tiempo con esa expectativa, que lo que tú hagas no lo hagas solo porque el calendario así lo marca. Es que el hermano dice que tengo que hacer tal cosa, el hermano dice que a las 5 me tengo que levantar a orar. No, si tú no quieres levantarte a las 5, no lo hagas. Puedes levantarte a la hora que sea, pero lo que sí debes de hacer diario es tener a Dios en primer lugar en tu vida. Porque a lo mejor tú se levantas a las 11 con sueño, pero a esa hora que te levantas tú dices, Señor, voy a empezar mi día porque mi día empieza de las 11 a la 1 de la madrugada. Pero hoy voy a levantar a las 11 de la mañana y te pongo el día en tus manos. Que no lo hagas porque el pastor dice, ay hermano, es que a las 3 tienen que levantarse a orar. Porque a eso las ventanas celestiales están abiertas y usted está más receptivo todo. O a la hora que te levantes o tengas el hábito de levantarte, tú levantas y comienzas a hablar con tu Dios. Yo digo, los israelitas, ellos por décadas conocían los sacrificios, conocían la forma que Dios debería perdonarlos. Por eso le preguntan al profeta y le dicen, oye, Miqueas, ve y pregúntale de eso. Si dice así, ¿qué podemos presentar al Señor? Debemos traerle ofrendas quemadas, debemos inclinarnos ante Dios Altísimo, ofrendas de becerros de solo un año. hasta ahí lo dejamos. La versión de la Reina Valera, la que nosotros estamos leyendo, es ¿con qué me presentaré ante Jehová? Que es lo mismo que el hermano de otra versión, para que no vaya a decir, no, es que es diferente a su Biblia, es la misma Biblia con versión diferente. Digo, yo a veces también uso las versiones para que veamos que la Biblia siempre concuerda. Entonces el pueblo se preguntaba, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿O qué le ofreceremos a Dios?
veces me han propuesto, hermano, hay que hacer esto, hay que decirle a los hermanos. ¿Y sabe por qué no les digo? Porque primero tiene que nacer en el corazón. Que una persona sepa por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo. Lo mismo la familia que pone un sobrecito, lo mismo el que sirve al Señor, él tiene que saber por qué y para qué lo está haciendo. Él tiene que nacer en su corazón. Ya que si alguien me pregunta, hermano, ya le explicamos, pero que yo mover al pueblo, decirle a la persona, tienes que hacer esto, hermano, ellos lo van a hacer a veces. ¿Por qué? Porque es el calendario que marca el pastor. Porque hay iglesias, hermano, que ahí llevan un registro de quién diezma y quién no diezma. Y el día que no diezman, vas a ver por qué lo hicieron. Hay algunos hermanos que diezman, es que el pastor está pobrecito, ay, pobrecito, hay que darle. Pero ¿qué si te toca un pastor que tiene riqueza? Es más, que si te tocara Dios mismo presentarse a adorar aquí. Entonces no le daría, porque es el dueño del oro y la plata, es el creador del universo, no merece nada. Entonces cuando la persona hace las cosas por conocimiento, esa persona es bendecida. Por eso David en su oración le decía a Dios, y le dice, mira, si tú demandaras animales, demandaras sacrificios, no hay problema para mí, yo con gusto los daría. Si me pidieras 1000 vacas, si me pidieras 10,000 ovejas, yo con gusto los haría, porque Salomón nos dio 22,000 bueyes en un solo día de holocaustos a Dios. O sea, no era poquito, era muchísimo. Dice 22,000 bueyes en un día. Salomón los sacrificó en holocausto para Dios, los quemó en el altar de Dios. Él los hizo en un día. Entonces David dice, por eso no había problema. Pero le dice que el verdadero sacrificio, o lo que realmente Dios quería y sigue queriendo, él lo dice en el versículo 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu, ¿qué? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. A mí para esa palabra contrito no nos suena mucho, pero lo que significa es un corazón arrepentido. Usted lo puede buscar en su casa. Un corazón arrepentido, tú no lo desprecias. Y por eso digo, es algo que se adelanta a las décadas o siglos más adelante. Porque ese mensaje nunca se había oído. Lo que estamos oír de Juan el Bautista para acá. Que Juan el Bautista, que fue lo que predicó, arrepiéntense y bautícense para perdón de pecados. Pero no le digo, mire, arrepiéntense y vayan y busquen una oveja y llévensela al sacerdote y él los declarará puros. No. Simplemente Juan les decía, arrepiéntense y bautícense para perdón de pecados. Viene el Señor Jesús y su mensaje fue el mismo. En una ocasión dice la Biblia en Marcos 2, verso 5, que llegando estaba Jesús por ahí predicando en una casa, se amontonó la gente y dice que unos amigos agarraron a un amigo que tenía un paralítico, lo agarraron, dice que llegaron donde estaba Jesús en aquella casa, no pudieron entrar, había en el techo y lo bajaron. Y cuando estaba enfrente de Jesús, dice en Marcos 2, el verso 5, que Jesús le dijo, mira, tú paralítico, a ti te digo, tus pecados te pueden ser perdonados. ¿Verdad que no lo digo así? Dice, tus pecados te son perdonados. Ni tampoco le digo, mira, dile a uno de tus amigos que si tiene por ahí una corderita, un chicarrito o una paloma o algo para que pueda llevar al sacerdote para que te declare libre del pecado. ¿Verdad que no? Que todo eso se hace en el templo, en el Antiguo Testamento. Lo que hizo Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. No era el templo, no era el animal para el sacrificio, simplemente había la palabra de Dios. Por eso este salmo, digo, se adelantó siglos. Cuando se practicaban los rituales para el perdón de pecados, el salmista dijo, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es un corazón. O sea, en otras palabras, que lo que tú hagas para Dios sea con pleno conocimiento. Que no sea solamente porque el calendario religioso así lo marca. Ay, mismo que la mujer del pastor le va a echar acá, no, porque mi esposa o mi esposa me va a decir, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Sino que para que tú sepas que eso hay un beneficio, que eso es lo que Dios demanda. Que yo honro a Dios no porque el pastor lo diga, sino porque es algo
honrarme a mí también, porque así lo dice la Biblia, ¿no? Proverbios, ¿se acuerdan? Yo honro a los que me honran y me hallan, los que temprano me buscan. Y con eso no estoy diciendo que a las 3 de la mañana te levantas. O sea, cuando dice temprano me buscan, es aquellos que ponemos a Dios en primer lugar, antes de cualquier otra cosa. Porque el problema es que a veces nosotros hacemos todo lo demás y después, ay, papito chulo, aquí estoy, porque mira, la vida que me conseguí, era un desarrollado. Papito chulo, aquí estoy porque el hombre que me conseguí, es un tremendo. Y eso allí cuando la gente dice, ¿por qué no oré primero a Dios? Tomé decisiones precipitadas, entonces la Biblia dice, yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano, antes de dar un mal paso. Entonces vamos a conocer el lenguaje actual. Aquellos antes de dar un mal paso, tomar una mala decisión, consultamos a Dios. Consultamos a Dios, por eso David dice, si fueran sacrificios, yo con gusto. Que los israelitas lo hacían, ellos venían y lo hacían por costumbre. Llegaban y decían, bueno, vamos a traerle una vaquita a Dios, vamos a traerle un cordero a Dios, vamos a hacer esto para Dios. Y por eso Dios, incluso, creo que es en el Salmo 50, en el verso 8, si no me equivoco, del verso 8 en adelante, fíjate cómo le dice Dios al pueblo de Israel. Dice lo que le dice Dios al pueblo de Israel. O sea, ellos pensaban como le digo, que ellos pensaban, bueno, ya, ¿cómo fue la iglesia el domingo? O sea, no estoy poniendo en contexto actual. Que a veces así decimos, porque si ya fue la iglesia, voy a construir el templo, voy a hacer una ofrenda generosa al templo. Y como le digo, no estoy en contra de todo eso. Ya uno puede decir, bueno, ahora sí me puedo echar unas caritas al aire, puedo echar una pecadita y no pasa nada. Como nosotros tenemos a la religión. Cuando yo era religioso sabía que los favores de Dios se podían comprar. Incluso en el cristianismo actualmente hay iglesias que promueven que los favores de Dios se pueden comprar. Y tú me dirás, ¿es posible eso? Hay un canal de la televisión que se llama Enlace. ¿Qué es lo que promueve ese canal? Que no son ni profetas, ni apóstoles, ni evangelistas, son empresarios entrenados para sacarle el dinero a los medios o a los tibios, como le digo al Señor. ¿Qué hacen esa empresa? 2 meses dan supuestamente mensajes a los televidentes, pero 1 mes completo lo dedican a recaudar fondos de la gente incauta. Y les dicen, mire, pon tu ofrenda en el altar, en el arbolino, o pacta con Dios. Y vamos a orar por ti. En este momento vamos a ponernos a orar. Y tu hijo que anda, la gente se sale y van a cobrar minerales. Le buscan la manera como de depositarles, como la gente crea que el favor de Dios se compra con una migaja. Y como te digo, no estamos en contra de eso, porque eso Dios lo establece. Pero lo que Dios quiere es que si tú vas a diezmar, si tú vas a ofrendar, si tú vas a hacer algo para Dios, no lo hagas para mover el corazón de Dios. E incluso, hermano, yo les he dicho, cuando tú ayunes, no ayunes y digas, Señor, voy a ayunar para que me hagas este favor. Porque eso no va a mover a Dios. Lo que mueve el corazón de Dios, ¿sabes cuál es? Aquí lo dice, un corazón humillado, arrepentido. ¿Y cómo te das cuenta de que una persona está arrepentida? Es fácil.
lee el versículo 4 del Salmo 51, versículo 4 y versículo 5, y te darás cuenta que ese hombre que está profiriendo estas palabras delante de Dios era una persona arrepentida. Porque el arrepentimiento se nota en la forma que nosotros hablamos. ¿Qué dice el rey David cuando profiere estas palabras que dice: Señor, si tú quisieras sacrificio, yo lo daría? Pero eso no es lo que quieres. Tú lo que quieres es un corazón arrepentido. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque él fíjate lo que dice ahí. Además, desde el 3. Él dice: porque yo reconozco. ¿Sí dice eso, verdad? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido tornado y en pecado me consiguió mi madre. Aleluya. Dice lo que dice. Primero, yo reconozco que he pecado. Y no pequé ni contra los hermanos, ni contra las hermanas. Yo pequé contra ti. Y luego dice en el versículo 5: he aquí en maldad. Otra de las cosas que hace una persona cuando ha pecado y se ha arrepentido, él no va a culpar. Es que mi esposo. Es que mi esposo. No, es que el diablo, hermano. No. La ley David dice: en maldad he sido concebido. Porque uno ciertamente la naturaleza, el mundo que nos rodea, nos puede influenciar, pero no nos puede mover a hacer lo malo. No nos puede mover a hacer lo malo el mundo que nos rodea. Yo digo, cuando uno hace lo malo, es porque uno descuida su relación y su alimento espiritual. Cuando uno cae en pecado, le falla a Dios, es porque uno descuida. Por eso continuamente, yo especialmente a los matrimonios, yo siempre les he dicho: la mujer casada, como la Biblia lo dice, cumpla su deber conyugal. El marido cumpla su deber conyugal. Y cuando los dos cumplen su papel, hermano, no es fácil que el diablo tome. Porque así lo dice la Biblia. Pero ¿qué cuando la mujer dice: no, es que ando indispuesta? Le está abriendo la puerta que si el marido no está muy espiritualmente, le va a aparecer un angelito por ahí y le va a caer. Pero no es angelito de Dios, es un angelito caído. Porque el diablo tiene muchos recursos para hacer caer al débil. Entonces, cuando David pecó, se arrepintió, él no se enfocó en decir: no, es que las circunstancias, es que esa mujer estaba ahí desnuda y yo la vi. No. Él dijo: en maldad he sido concebido. En otras palabras, la maldad, como dice Pablo, que mora en mí. Cuando una persona sabe que le ha fallado a Dios, que ha hecho lo malo y se arrepiente, ella no empieza a señalar: no, es que los hermanos de la alabanza, o es que el pastor. No, él dice: yo. Porque a veces suele pasar. Si el pastor predica algo que a mí no me gustó, no voy a ir atrás a ver qué le va a hacer. O me voy de la iglesia una semana, el pastor va a seguir. Y si Cristo viene y te agarra en ese momento de nuevo, ¿qué va a pasar? A lo mejor te puedes quedar y vas a subir la tribulación. Porque la salvación no se pierde, porque dice que después viene un tiempo donde vive en medio de la tribulación que había algunos sellados. O sea que fueron rebeldones a Dios, pero eran cristianos. Y el sello del poder estaba en ellos. Y aunque eran rebeldes, Dios les permitió que pasaran la tribulación. Entonces, ¿cuál es el mensaje central de este salmo? Que como cristianos o como hijos de Dios, todo lo que hagamos para el Señor tiene que ser con conciencia. Que si yo vengo a la iglesia, no vengo porque el pastor me va a pasar lista, yo vengo porque así lo mandó Dios y detrás de mí vienen generaciones y yo soy luz para otros. Porque eso es lo que somos, hermano. Somos cartas abiertas. Imagínense, yo le digo a la gente: es que yo voy a la iglesia y me ven que vengo una vez al mes. O por allá de vez en cuando, la gente dice: ese va a ser cristiano. Eso dice que es temeroso de Dios. Y mira, lo vimos tomando, lo vimos alcoholizando. O si lo vemos y de repente salió algo en la iglesia y no me gustó, y vamos a tomar las vacaciones de cristiano. La gente va a decir: ¿y cuál es? O tus hijos que van detrás de ti van a hacer lo mismo.
para ver qué me va a decir el pastor, si me va a hablar bonito. Yo voy porque quiero agradarle a Dios, hermano, que eso cambia. Si tú diezmas, no diezmas porque el pastor es un pobrecito, un mendigo que anda mendigando. Si tú diezmas, entonces porque quieres agradarle a Dios, Dios te lo va a decir. Si tú ofrendas o construyes un edificio y lo haces para que los demás no digan, hermano, estás mal, pero si lo haces para que la gloria y el mensaje de Dios se siga expandiendo, hermano, Dios te lo va a bendecir. Pero digo, tiene que ser consciente cada uno de eso. Porque hay personas que dicen, no, yo voy a cantar la alabanza o voy a predicar para dar punto delante de Dios. Y le digo, hay iglesias que lo promueven. Que si tú das una buena ofrenda, Dios de ese borracho que anda en la calle, te lo va a traer y te lo va a poner un bendito. Lo que sí dice Dios, nunca se aparte este libro de la ley. Medítele de día y de noche y entonces harás prosperar tu camino. Si tú te olvidas de mi ley, dice en Oseas, yo me olvidaré de tus hijos. Porque allí dice Oseas, cuando tú te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Pero si tú eres una persona que te enfocas en la ley de Dios, que es este libro, y que no lo estás modificando a lo mejor, porque a veces lo modificamos, es que será para los israelitas, eso es para los fulanos, pero para mí solamente donde dice que Dios me va a bendecir, que Dios me va a abrir las puertas. Aquí este libro es completamente para nosotros. Entonces tenemos que guardar los sacrificios, no, pero nos sirven para que veamos cómo trabajó Dios con el pueblo que vivía en promesas. Pero tú y yo no vivimos en promesas, vivimos en una realidad. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y todo lo que pidamos al Padre de acuerdo a su voluntad será hecho. Lo único que esperamos es que un día venga nuestro Rey y diga, gózate en la mesa de tu Señor. Pero de ahí en fuera de lo demás, todo está cumplido. Lo único que tengo que hacer yo es ir avanzando. Pablo, Pedro decían, todo lo que pertenece a la vida cristiana nos ha sido dado. El apóstol Pedro en la carta de los Efesios decía, bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. O sea, ya tenemos lo que necesitamos como cristianos, ya lo tenemos. Entonces, hoy, hermano, te invito que seas una iglesia consciente, que cada vez que vengas a la iglesia, no vengas por un calendario, o no lo hagas porque, es que el pastor lo dijo, sino que lo hagas con conocimiento de lo que estás haciendo. Porque tristemente los israelitas, ellos vivían un mundo de acuerdo al calendario. Al grado que se atrevían a decir al profeta, ¿cómo nos vamos a presentar hoy este año? Ya viene el día de los holocaustos, del sacrificio, de la purificación del pueblo. ¿Cómo nos vamos a presentar? ¿Te imaginas el profeta le hubiera dicho, vamos a presentarnos de rodillas hasta tal lugar? Cuando el pueblo lo hubiera hecho. O vamos a traer 2 corderos por familia. Ahí está bien. Si no los tengo, pero los como. Consigo y los como. Porque algo está en la paz. Si yo les digo, hermano, como dicen esos de las televisoras, hermano, que le quiere un favor de Dios y le vale 5,000 pesos, hermano, cualquiera estaba dispuesto a hacer. Porque 5,000 pesos, ¿quién nos los da hoy? No sé si han tocado ahí un predicador por ahí. No te estoy viendo 30,000 pesos como en 10 minutos. Le sacó a sus miembros. ¿Quién quiere pactar con Dios por $1,000 en este momento? Y hacer a todos la mano y otro, 30 en un ratito de $1,000. Es un negociante, es un evangelio. ¿Y qué pasa cuando Dios no cumple caprichos de esos predicadores? Porque Dios no está cumpliendo esos antojos. La gente se cree y se enoja contra Dios. Porque dijeron, ¿sabes qué? El Dios que yo tengo y que te estoy presentando es un Dios que lo podemos soportar. Pero cuando tú eres como David, que aunque sabes que tienes el poder para sobornar a Dios, pero sabes que a lo que a Dios le agrada es un corazón humilde, un corazón sincero, hermano, las cosas cambian. ¿Por qué? Es más, allá en el libro de Crónicas, cuando David iba a construir el templo, o decidió construir el templo, es un texto que continuamente lo conocemos. Y dice, allá en 1 Crónicas 29,
por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo he preparado oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, piedras preciosas, piedras de dice. Pero ¿por qué lo había hecho? Dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. O sea, lo que él preparaba y ofrendaba y hacía para Dios era por agradecimiento, por gratitud hacia Dios. Y eso es lo que Dios quiere que la iglesia entienda, que lo que tú desarrollas en la vida espiritual no es porque el pastor lo demandó, no es porque el pastor te diga, hermano, todos los domingos que vengas a la iglesia quiero que llegues temprano y te postres delante del altar. No, es porque tú sabes que es un ejemplo para los demás, sabes que eso es derramar tu corazón, sabes que es lo que le agrada a Dios. Yo te digo que sea consciente de lo que estás realizando, porque si lo hacemos solo por rutina, ahora voy a ir al servicio, ay, como los hermanos ponen el solcito, yo también voy a poner, pero no hay una conciencia porque pasa. Es que los hermanos van a construir, yo también voy a hacer algo. Entonces, cuando no hay conciencia, hermano, eso no le agrada a Dios. Que tengas conciencia de lo que estamos haciendo. Por eso los israelitas, ellos venían y lo hacían. Y Dios les tiene que decir, mira, si yo quisiera un cordero, si quisiera un ave, si quisiera una vaca, yo lo tomaría. Para Dios no había problema, porque de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, dice el Salmo 24. Mira la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y cuando uno es dueño de todo lo que quiere lo hará. Hermano, yo tengo unas cuantas vaquitas ahí, y si yo quisiera una para mí, yo la puedo comer el día que yo quiera. El hermano Lucio tiene, o muchos tienen vacas, hermano, no me quería no van para la iglesia. No se cree, hermano, eso no es un chascarrillo. Pero todos ellos que son dueños pueden decir, bueno, esa me gusta para venderla y la vendo, o me gusta para comérmela y me la como. Entonces, propiedades, lo mismo a Dios. Y por eso dice Pablo de la están creyendo que a mí me agrada que tengas un cordero gordito, lleno de vida, que lo sacrifiques. No. Si yo lo quisiera, voy al campo y hay un montón, agarro el que yo quiero. Entonces, lo mismo. A veces tú puedes decir, no, es que yo hice un pacto con Dios. Y Dios te va a decir, como dijo el pueblo de Israel, mío es el oro, mío es la plata. Tampoco que con los 50,000 pesos que depositaste, ¿crees que me vas a comprar? Eso no te la Biblia para que lo vayas a buscar. En ese tiempo no se usaba 50,000 pesos como ahorita. O sea, en otras palabras, que entendamos que el favor de Dios solamente se obtiene cuando yo hago las cosas en humildad delante de Él. Que yo soy humilde delante de Él. Entonces es cuando Dios ponte de Dios, vamos a ver. Padre bendito, Señor y Dios, gracias te damos en esta tarde por darnos la oportunidad de estar en tu casa, Señor. Gracias porque sé que tu mensaje puede ayudarnos a mejorar nuestra relación contigo. Y hoy en esta tarde yo he dado ese mensaje que primeramente llegó a mi corazón, Padre, para que tu iglesia sea una iglesia honesta delante de ti e humilde, Padre. Que sepamos que todo lo que hacemos o hagamos es porque hemos entendido lo que tú demandas de nosotros. Por eso hoy en esta tarde te ruego que este mensaje nos ayude a crecer como iglesia en el nombre de Jesús. También quiero orar, Señor, por Rebeca, por esa situación de salud que está enfrentando. Que tú le des la fortaleza a tu sierva, a tu niña, que la guardes en el cuenco de tu mano, Señor, a ella, a su mamá y a su papá. Guárdalas a esta familia en gran manera y fortaléceles en todo lo que necesiten en el nombre de Jesús. También oramos por mi hermana Beatriz, Señor, que salió de la ciudad, que en ese camino que es largo y peligroso, seas tú acompañando el vehículo en el que van, guardando esas vidas y manifestando tu brazo de favor en ellos. En el nombre de Jesús, guarda su vida, su estancia allá, pero que no sea nuestra voluntad sino la tuya, Padre. También, Señor, con esa confianza de que tú estás en medio nuestro. Hoy quiero orar por el hermano Carlos Alberto, su esposa y su hija, que tú sabes la condición que están enfrentando, que tú nos ayudes, Padre, y que a nosotros nos des las palabras
y todo el proceso para enfrentar y salir juntos adelante en el nombre de Jesús. Oramos también por aquellos hermanos que van a ser añadidos a tu iglesia, que seas tú tocando sus corazones y los traigas, Padre, sanos y salvos. Bendice a Karina y a Luero en ese paso y en ese proceso que llevan, Señor. Que sean una luz para ese bebé que viene en camino y que los ayudes a tener paz en su familia y en su hogar, y que todo lo que hagan, Señor, sea para honrarte y glorificarte a ti, Padre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.